Era un día brillante en la pequeña escuela de la ciudad, donde los rayos del sol atravesaban los ventanales y dibujaban figuras sobre los pasillos polvorientos. Los niños corrían por el patio con mochilas desgastadas y sonrisas inocentes, jugando a atrapar la sombra de sus compañeros en la calidez de la mañana. Entre ellos, avanzaba Tomás, un niño de apenas 8 años, con su uniforme marcado por los años, remendado en los codos y con zapatos que habían perdido su color hace mucho tiempo. Cada paso que daba era ligero, pero en su mirada se podía percibir un mundo de esperanzas que todavía no habían sido quebrantadas. Su corazón estaba lleno de sueños simples: aprender, hacer amigos y compartir momentos de alegría, aunque la vida le hubiera enseñado a vivir con humildad. Tomás caminaba con la cabeza erguida, consciente de que su condición humilde lo hacía diferente a los demás. Sus compañeros tenían mochilas nuevas, loncheras brillantes y calzado impecable, mientras que él llevaba consigo un cuaderno gastado, una lonchera de lata y los zapatos que le quedaban grandes. Sin embargo, su espíritu no estaba marcado por la carencia, sino por la bondad que lo caracterizaba. Cada mañana, su abuela lo acompañaba hasta la puerta de la escuela, lo abrazaba y le susurraba: «Hijo, que tu corazón sea más grande que cualquier injusticia. Aprende con amor y compasión, y nunca dejes que el mundo te quite la esperanza». Aquel día, Tomás se acercó al portón principal, donde la directora, una mujer rígida y acostumbrada a imponer su autoridad, esperaba con su ceño fruncido. Su mirada se detuvo en el niño de inmediato, evaluándolo con frialdad. Sus labios se apretaron, y por un instante, el silencio pareció envolver todo el patio. La directora, conocida por su estricta disciplina y su incapacidad para mirar más allá de las apariencias, frunció el ceño y dio un paso adelante. Tomás, sin inmutarse, la miró con ojos que brillaban con una mezcla de inocencia y serenidad. No había miedo, ni desafío, solo la simple esperanza de que aquel día podría aprender algo nuevo y que la escuela, que para otros era solo un edificio, sería para él un refugio de conocimiento y amistad. Sin embargo, la directora no vio su corazón, ni su historia. Solo vio lo que parecía una carencia: ropa vieja, zapatos desgastados y una mochila remendada. Sus dedos señalaron la puerta y pronunció palabras que parecieron cortantes como un filo invisible. «No puedes quedarte aquí. No cumples con las normas de nuestra escuela. Vete ahora». Cada palabra resonó en el aire, y un murmullo recorrió los pasillos mientras los niños detenían sus juegos y volteaban a mirar. Algunos sintieron incomodidad, otros curiosidad, pero pocos comprendieron el peso de la injusticia que se desplegaba ante sus ojos. Tomás no se movió, ni retrocedió. En su interior, algo más grande que cualquier miedo humano latía con fuerza. Sus manos se aferraron suavemente a la correa de su mochila, y su respiración fue tranquila, serena, como si supiera que aquel rechazo no definía su valor. No lloró, no protestó, solo inclinó ligeramente la cabeza y se despidió con un gesto humilde, con la dignidad intacta que siempre lo acompañaba. Sus compañeros lo miraban con ojos entre sorprendidos y tristes, incapaces de comprender cómo alguien podía ser tratado de esa manera sin que nada lo justificara. Afuera, el sol iluminaba a cada rincón del patio, pero la sombra de la injusticia parecía más densa sobre el rostro del pequeño Tomás. Cada paso que daba hacia la calle resonaba con un silencio que parecía decir: «El mundo me juzga por lo que no tengo, pero no conoce lo que hay en mi corazón». En ese instante, nadie podía imaginar que aquel niño no era un niño común. Detrás de su apariencia humilde, detrás de su rostro cubierto de inocencia y su ropa gastada, estaba el mismísimo Hijo de Jesús, caminando entre los hombres, probando sus corazones y enseñando lecciones de amor y compasión donde menos se esperaba. La directora, al observar cómo Tomás se alejaba, sintió un leve estremecimiento. No sabía explicar por qué su pecho se apretaba, porque un sentimiento desconocido la invadía y la hacía dudar de sus propias decisiones. Siempre había sido firme, rígida y orgullosa de su autoridad, pero aquella escena le estaba revelando algo que su experiencia nunca le había mostrado. La verdadera grandeza de un ser humano no se mide por su apariencia, su dinero o sus posesiones, sino por la pureza de su corazón y la capacidad de amar sin condiciones. Tomás cruzó el portón, sin mirar atrás, y cada paso suyo parecía iluminar la realidad con un mensaje silencioso. La bondad y la humildad poseen una fuerza que supera cualquier injusticia, cualquier juicio superficial. Y mientras se alejaba, el cielo parecía sonreír, como si una luz suave lo siguiera, invisible para los ojos humanos, pero presente en cada latido de aquel corazón puro que, sin saberlo, estaba mostrando a todos la grandeza de Dios encarnada en la forma más humilde. Cada niño en el patio, cada maestro que lo observaba desde la distancia,
y hasta la misma directora, fueron tocados de manera invisible. La presencia de aquel niño traía consigo un recordatorio silencioso y profundo. El amor y la compasión son infinitos, y a veces, quienes parecen los más pequeños son los que contienen la verdad más grande. Tomás continuó su camino con paso firme, con la dignidad de quien sabe que su valor no depende de la aprobación de otros, sino de la verdad que habita en su corazón y en la mirada del cielo que lo acompañaba. Y así comenzó aquel día que parecía común, pero que estaba destinado a cambiar para siempre la vida de todos los presentes. Porque aquel niño, expulsado por su humildad, pronto revelaría que la grandeza no siempre se muestra con riqueza o poder, sino con actos sencillos de amor, compasión y paciencia. Cada mirada que lo siguió, cada suspiro de incomodidad de la directora, sería una semilla plantada para una transformación que nadie podría ignorar. Tomás, el niño humilde, caminaba sin prisa, llevando consigo el mensaje más poderoso que el mundo había olvidado. Jesús vive entre nosotros, incluso en la forma más inesperada. El niño humilde. Tomás avanzaba por las calles empedradas que llevaban a la escuela, con la mochila al hombro y los zapatos que ya habían perdido todo rastro de color. Cada paso suyo dejaba un pequeño sonido sobre las piedras, como si el mundo entero se detuviera a observarlo. A pesar de las miradas curiosas y de la indiferencia de quienes pasaban a su lado, Tomás mantenía la cabeza erguida y el corazón abierto. No había orgullo ni vanidad en su forma de caminar, solo la firme convicción de que cada día traía consigo nuevas oportunidades de aprender, crecer y compartir amor. Vivía con su abuela, doña Rosario, una mujer de cabello plateado y manos arrugadas que hablaban de años de trabajo y sacrificio. Ella le había enseñado desde pequeño que la verdadera riqueza no está en la apariencia ni en la posesión de cosas materiales, sino en la pureza del corazón, en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio y en la humildad para reconocer nuestras propias limitaciones. Cada mañana, antes de salir, doña Rosario le ajustaba la mochila, le recordaba que mirara siempre a los ojos de los demás con respeto y que compartiera lo que tenía, aunque fuera poco. Recuerda, Tomás, le decía suavemente, el mundo puede ser duro con los que no tienen, pero tu bondad siempre encontrará la manera de brillar. Nunca permitas que la injusticia apague la luz que llevas dentro. Tomás asintió con una sonrisa tímida, pero llena de determinación. En su corazón sabía que cada gesto de amor, por pequeño que pareciera, tenía un poder que muchos ignoraban. Por eso, cada mañana saludaba a sus compañeros, compartía su lonchera si algún amigo olvidaba la suya, y ayudaba a quien tropezara o se sintiera solo. Aunque él mismo carecía de muchas cosas, su generosidad no conocía límites. Para Tomás, la pobreza material nunca era una barrera para dar alegría y consuelo a los demás. Al entrar al patio de la escuela, Tomás notó cómo los niños se agrupaban en pequeños círculos, algunos jugando, otros conversando y riendo. Él caminó entre ellos con pasos cuidadosos, evitando interrumpir los juegos, pero siempre con la mirada atenta a los que pudieran necesitar ayuda. Algunos niños lo miraban con curiosidad, otros con desdén, y algunos pocos lo observaban con una mezcla de admiración y ternura que no podían explicar. Tomás no buscaba aprobación, pero su presencia parecía irradiar algo que los demás sentían sin comprender: tranquilidad, paz y una bondad genuina que no se compra ni se enseña en libros. Mientras avanzaba, recordaba las palabras de su abuela y el ejemplo de los santos y hombres justos que había aprendido en casa. Pensaba en cómo la vida de cada persona podía cambiar con un acto simple de amor o compasión. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que estaba cumpliendo un propósito mayor, aunque nadie más lo viera. Y aunque la directora lo había expulsado aquel día, él no sentía rencor ni tristeza profunda. Comprendía que cada prueba era una oportunidad para crecer, y que incluso en la injusticia, Dios estaba presente, observando y guiando cada paso de su vida. Al llegar frente al aula, Tomás se detuvo un momento para observar a sus compañeros. Algunos jugaban con risas alegres, otros hablaban entre susurros, y otros simplemente se sentaban en silencio, concentrados en sus cuadernos y lápices. Tomás respiró profundo, ajustó la correa de su mochila y dio un paso adelante. A pesar de la mirada severa de la directora y de la expulsión que lo había separado de la escuela aquel día, su espíritu permanecía intacto. Cada gesto suyo, cada sonrisa y cada saludo reflejaba la humildad de un corazón que no se quebranta ante la adversidad. A lo lejos, algunos niños lo siguieron con la mirada, preguntándose por qué un niño tan pobre podía irradiar tanta paz y bondad. No podían entender cómo alguien que carecía de lo material podía ser tan grande en espíritu, tan lleno de amor y generosidad. Tomás, sin embargo, caminaba como si nada lo detuviera, porque en su interior sabía algo que los demás ignoraban:
que aquel corazón humilde estaba lleno de la presencia de Dios, y que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, era un reflejo del amor divino que llevaba consigo. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando cada rincón del patio y creando sombras suaves sobre los muros de la escuela, Tomás avanzaba con paso firme, consciente de que cada día traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de sembrar amor, esperanza y compasión en el corazón de quienes lo rodeaban. Su humildad no era una debilidad, sino una fuerza silenciosa que enseñaba a todos, sin palabras, la verdadera grandeza de un corazón puro. Tomás, el niño humilde, continuaba su camino, y aunque la directora lo había rechazado, su presencia comenzaba a dejar una huella invisible pero poderosa en cada persona que lo observaba. Porque, a veces, los más pequeños y humildes son los que llevan consigo la verdad más grande, la presencia de Jesús en medio de nosotros, recordándonos que la compasión y el amor sincero no se miden por la riqueza ni el estatus, sino por la pureza del corazón y la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. El encuentro con la directora. Al llegar frente a la puerta de la escuela, Tomás sintió el peso de las miradas. Los niños que lo observaban comenzaron a retroceder ligeramente, dejando un espacio que parecía separar la inocencia de la autoridad. La directora, doña Mercedes, una mujer de carácter rígido y acostumbrada a imponer disciplina sin cuestionamientos, estaba de pie, con los brazos cruzados y la expresión severa que había marcado a tantas generaciones de alumnos. Sus ojos, fríos y calculadores, se detuvieron en el niño con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono que no dejaba lugar a respuestas. Tomás bajó la cabeza un momento, ajustó la correa de su mochila y con voz firme pero respetuosa, respondió: «Vengo a aprender, señora. Quiero estudiar y ser útil para los demás». La directora lo observó con incredulidad. Sus labios se apretaron y un leve temblor pasó por su mano mientras ajustaba las gafas. No podía comprender cómo alguien con ropa desgastada y zapatos rotos podía tener tanta confianza y serenidad. Para ella, la apariencia era el primer juicio, y en su mente no cabía la posibilidad de que un niño pobre pudiera traer algo positivo. «Tomás, lo siento», dijo finalmente, con voz firme, «pero no puedes quedarte aquí. No cumples con los estándares de nuestra escuela. No es solo una cuestión de reglas, es una cuestión de disciplina y orden». Tomás levantó la mirada, y aunque un leve brillo de tristeza apareció en sus ojos, su expresión no mostraba enojo ni rencor. Solo había comprensión, paciencia y un silencio que parecía penetrar hasta lo más profundo del corazón de doña Mercedes. Caminó unos pasos hacia adelante, sin desafiarla, pero con una dignidad que ninguna palabra podría quebrantar. Los niños del patio comenzaron a murmurar. Algunos sentían pena, otros confusión, y pocos comprendían la tensión que se respiraba en el aire. La directora, por primera vez, experimentó un sentimiento extraño, un peso en el pecho que no había sentido antes. Era como si una voz silenciosa la invitara a mirar más allá de la superficie, a ver el corazón del niño en lugar de juzgar solo su apariencia. Tomás, con voz suave, añadió: «Señora, no vengo a causar problemas. Solo quiero aprender, como todos los demás. Si me rechaza, entiendo. Pero espero que algún día pueda demostrarle que mi corazón vale más que cualquier cosa que se vea por fuera». Por un instante, doña Mercedes sintió un nudo en la garganta. Sus años de autoridad y rigidez chocaban con la pureza de aquel niño. Nunca antes había enfrentado una situación en la que la obediencia y la disciplina se vieran desafiadas no con rebeldía, sino con humildad y verdad. El patio quedó en silencio. Incluso los pájaros parecían contener su canto mientras aquel intercambio sucedía. Tomás dio un paso atrás, respetando la decisión de la directora, y se preparó para irse. Su mochila parecía pesar menos que la mirada que dejaba sobre la escuela, sobre los maestros y sobre cada niño que lo observaba. Su presencia, aunque pequeña y humilde, comenzaba a dejar una marca invisible pero profunda. Mientras avanzaba hacia la calle, un murmullo recorrió los pasillos. Los niños comentaban entre sí: ¿por qué la directora lo trató así? ¿Por qué ese niño parece tan diferente? Y aunque nadie podía entender del todo, algo en sus corazones comenzaba a cambiar. Doña Mercedes permaneció en la puerta, mirando cómo Tomás se alejaba. Nunca antes había sentido tal mezcla de irritación y desconcierto. Su juicio había sido firme, pero en el fondo algo le decía que aquella decisión no era completa, que algo importante había pasado ante sus ojos y que la verdadera historia de aquel niño aún no había sido revelada. Tomás continuó caminando, su paso sereno y su corazón lleno de confianza en Dios. Aunque había sido rechazado, su espíritu permanecía intacto. Cada gesto suyo irradiaba paciencia,
amor y humildad, dejando una lección silenciosa pero poderosa. La verdadera grandeza no se mide por reglas ni normas externas, sino por la pureza y la bondad que uno lleva en el corazón. En ese instante, aunque doña Mercedes no lo sabía, aquel niño estaba mostrando un ejemplo que cambiaría la percepción de todos a su alrededor. Que los más humildes, los que sufren injusticias, pueden contener dentro de sí una luz que supera cualquier obstáculo y que, incluso en la expulsión, la presencia de Dios se hace evidente. El silencio del corazón. Después de que Tomás dio unos pasos hacia la calle, el patio de la escuela quedó sumido en un silencio inusual. No era un silencio común. Había algo en el aire que hacía que cada respiración, cada movimiento, pareciera resonar con un peso invisible. Los niños que minutos antes jugaban y reían, ahora se detenían, mirándose entre sí con incomodidad y confusión. Algunos bajaban la mirada, incapaces de entender lo que acababan de presenciar. Otros se sentían culpables, aunque no supieran por qué, como si una presencia invisible hubiera tocado sus conciencias. Doña Mercedes permanecía en la puerta, con los brazos aún cruzados, pero su postura rígida empezaba a ceder ante un sentimiento que no podía controlar. Había algo en la serenidad de Tomás, en su manera de aceptar la injusticia con dignidad, que hacía que el corazón de la directora se agitara. Era un peso silencioso, como un murmullo que venía de lo más profundo de su ser y que le decía que había cometido un error, que había juzgado sin conocer la verdad. Tomás caminaba despacio por la calle, ajustando la mochila y manteniendo la mirada firme hacia adelante. Cada paso parecía llevar consigo un mensaje que nadie podía escuchar directamente, pero que todos podían sentir. La bondad, la humildad y la paciencia son más fuertes que cualquier rechazo, y la verdadera justicia no siempre se ve con los ojos humanos. En el patio, algunos niños comenzaron a recordar los pequeños gestos de Tomás, cómo compartía su lonchera con quienes no tenían comida, cómo ayudaba a los compañeros que tropezaban o se sentían solos, cómo nunca respondía con enojo cuando lo molestaban o lo miraban con desdén. Esa memoria silenciosa comenzó a despertar en ellos un sentimiento de admiración mezclado con culpa. ¿Cómo era posible que un niño con tan poco pudiera mostrar tanta grandeza en su corazón? Doña Mercedes dio un paso hacia atrás, apoyando la espalda en el marco de la puerta. Su mente trataba de racionalizar lo que estaba sintiendo. Siempre se había creído justa, firme y recta en sus decisiones, pero por primera vez un sentimiento profundo y desconocido la atravesaba. Una mezcla de tristeza, duda y asombro. No podía explicar por qué su pecho dolía al ver a Tomás alejarse, ni por qué las palabras que había pronunciado sonaban vacías dentro de ella. La directora, acostumbrada a la autoridad, sentía ahora la fragilidad de su propia humanidad frente a la pureza y la humildad de un niño que parecía demasiado pequeño para causar un impacto tan grande. Mientras tanto, Tomás llegó a la vereda frente a la escuela y se detuvo un instante. Miró hacia atrás, hacia los ventanales y los pasillos que lo habían rechazado, y aunque un leve suspiro escapó de sus labios, no había enojo ni resentimiento. Solo había compasión. En su corazón sabía que cada alma tiene su propia prueba, y que a veces el amor y la bondad deben mostrarse incluso frente a la injusticia. Él confiaba en que, aunque la directora no lo comprendiera ahora, Dios veía la verdad de su corazón y guiaba cada paso de su vida. Los niños comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de encontrar palabras para lo que habían presenciado, pero ninguna descripción alcanzaba para explicar el silencio que llenaba el patio. Era un silencio cargado de reflexión, de cuestionamientos internos, de un despertar que no dependía de la palabra hablada sino de la observación silenciosa y del corazón que empezaba a reconocer la verdad. Doña Mercedes se quedó sola frente a la puerta, y por primera vez se permitió escuchar ese silencio. No era un silencio vacío, era un llamado a mirar más allá de las apariencias, a entender que el juicio humano puede equivocarse y que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la paciencia y la bondad. Cada gesto de Tomás, cada paso que había dado con dignidad y amor, hablaba más fuerte que cualquier regla de la escuela. En aquel instante, mientras el sol iluminaba suavemente el patio y proyectaba sombras largas sobre los muros, el corazón de la directora comenzaba a abrirse, aunque aún no lo admitiera. El silencio del corazón, profundo y sutil, estaba haciendo su trabajo, dejando que la verdad, la compasión y la presencia divina comenzaran a tocar su alma. Tomás continuó su camino, sin mirar con reproche ni tristeza. Su espíritu permanecía intacto, lleno de fe y de confianza en que, aunque los hombres a veces fallan, Dios nunca falla. Cada niño que lo miraba, cada maestro que lo observaba, incluso la misma directora, estaban siendo testigos de algo que trascendía las reglas humanas, la verdadera esencia del amor y la humildad que lleva consigo la presencia de Jesús, incluso la forma más humilde e inesperada.
Y así, en medio del silencio de corazón de todos los presentes, comenzaba a desplegarse una lección que cambiaría vidas. La bondad y la humildad son más poderosas que cualquier injusticia, y el corazón que sabe perdonar, comprender y amar sin condiciones siempre deja una huella que nadie podrá borrar. El milagro invisible. Tomás continuó caminando por la calle que rodeaba la escuela, con la cabeza erguida y el corazón lleno de serenidad. Sus pasos, aunque silenciosos, parecían dejar una estela de paz que nadie más podía ver, pero que el cielo sí reconocía. Mientras avanzaba, un brillo sutil comenzó a rodearlo, tan tenue que pasaría desapercibido para los ojos humanos, pero lo suficiente para tocar los corazones de quienes estaban atentos a algo más allá de lo visible. Era como si una presencia invisible acompañara cada uno de sus movimientos, recordándole que la justicia y el amor divino siempre están presentes, incluso cuando los hombres fallan. En el patio de la escuela, los niños todavía hablaban en voz baja, reflexionando sobre lo que habían visto. Algunos comenzaron a notar pequeños milagros que Tomás había realizado sin intención aparente. La lonchera que compartió con un compañero olvidadizo, el gesto de ayudar a un niño que se había caído, la paciencia con que escuchaba a quien necesitaba ser escuchado. Cada uno de estos actos, simples para la vista humana, comenzaba a brillar con un significado profundo. Cada acción mostraba que la verdadera grandeza no se mide por lo material, sino por la capacidad de amar, perdonar y dar sin esperar nada a cambio. Doña Mercedes permanecía en la puerta, inmóvil, sintiendo que algo extraordinario estaba ocurriendo. Por primera vez, su rígida comprensión de la autoridad y la disciplina comenzó a ceder ante un sentimiento que no podía explicar, admiración mezclada con temor y asombro. Su corazón se aceleraba, y un susurro interno parecía preguntarle si acaso había juzgado mal, si acaso su percepción de la justicia no estaba completa. La directora, acostumbrada a tener control absoluto, se sentía pequeña frente a la magnitud de lo que estaba presenciando, aunque todavía no lo entendiera del todo. Mientras Tomás avanzaba por la calle, un grupo de niños se acercó tímidamente a él. Uno de ellos, que había olvidado su lonchera, se acercó con un temblor en la voz. «Tomás, puedo compartir contigo». Sin esperar respuesta, Tomás abrió su lonchera, sacó un pedazo de pan y lo ofreció con una sonrisa tranquila. El niño lo miró con incredulidad, incapaz de comprender cómo alguien con tan poco podía dar tanto. En ese momento, un leve resplandor pareció iluminar la lonchera y los rostros de ambos niños. Nadie más podía verlo, pero en lo invisible, algo divino estaba sucediendo, un milagro de humildad y amor que trascendía lo físico, tocando los corazones de quienes estuvieran dispuestos a sentir. Doña Mercedes observaba a lo lejos, y algo en su interior comenzó a cambiar de manera irrevocable. La rigidez que la había definido durante años se suavizaba frente a la evidencia de que aquel niño humilde no era un niño común. Cada acto de bondad de Tomás, aunque sencillo, parecía expandir una luz invisible que iluminaba no solo su camino, sino también el corazón de quienes lo observaban. La directora empezó a sentir que la justicia no se encuentra solo en las reglas, sino también en la compasión y la capacidad de ver más allá de las apariencias. En ese instante, Tomás ayudó a otro niño que se había tropezado con las piedras del camino. Sus manos, suaves y cuidadosas, levantaron al compañero, y una sensación de calidez recorrió a todos los presentes. Los niños comenzaron a notar la diferencia. No era solo un niño humilde ayudando a otros, sino un niño que parecía llevar consigo una fuerza silenciosa, una presencia que inspiraba respeto, amor y esperanza. Tomás siguió su camino, y mientras avanzaba, los árboles que bordeaban la calle parecían inclinarse ligeramente como si reconocieran su pureza. El viento susurraba entre las hojas, como si el cielo mismo quisiera señalar que lo que veían los ojos humanos era solo una parte de la verdad. Todo alrededor comenzaba a vibrar con algo invisible, un milagro silencioso que tocaba las almas y preparaba a cada corazón para la revelación que estaba por llegar. El milagro invisible no era ruidoso ni espectacular, pero su efecto era profundo. Tocaba los corazones de los niños, de los maestros, y lentamente comenzaba a tocar el corazón de la directora. Cada acto de bondad de Tomás era un recordatorio de que la verdadera grandeza y la verdadera justicia no se encuentran en la apariencia, sino en la esencia del ser, en la pureza del alma y en la capacidad de amar sin condiciones. Mientras el sol continuaba su ascenso en el cielo, Tomás caminaba con paso firme, llevando consigo un mensaje silencioso. La humildad, la bondad y el amor tienen un poder que trasciende lo visible y lo material. Cada pequeño gesto suyo era un milagro, invisible para los ojos, pero poderoso para el espíritu. Cada corazón que lo observaba, aunque sin comprender del todo, comenzaba a transformarse.
Y en ese momento, la semilla de un cambio profundo se estaba plantando en el alma de todos los presentes. La reflexión de la directora. Doña Mercedes permanecía en la puerta de la escuela, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Sus ojos seguían cada movimiento de Tomás, cada gesto de bondad que él ofrecía a los niños que lo rodeaban, y por primera vez en muchos años, comenzó a cuestionarse a sí misma. Durante toda su vida había creído que cumplir las reglas era sinónimo de justicia, que imponer disciplina sin concesiones era la manera correcta de guiar a los demás. Pero ese día, frente a la humildad y la serenidad de un niño, se dio cuenta de que sus certezas no eran tan firmes como había pensado. Recordó las palabras que había pronunciado al expulsarlo: «No puedes quedarte aquí. No cumples con los estándares de nuestra escuela». Por un instante, ese juicio, que hasta ese momento había parecido justo y necesario, se sintió vacío. ¿Quién era ella para decidir que un corazón puro no podía tener lugar en su escuela? ¿Quién era para medir el valor de un niño por su apariencia, por sus ropas desgastadas o sus zapatos viejos? El viento soplaba suavemente, y con cada ráfaga parecía traer consigo un recordatorio de que el mundo no siempre se rige por la lógica humana. Cada pequeño gesto de Tomás, cada sonrisa compartida con sus compañeros, cada acto de compasión invisible para los demás, resonaba en lo más profundo de su ser. Doña Mercedes sintió que algo dentro de ella se quebraba, no de manera dolorosa, sino de forma necesaria, como cuando se rompe una piedra para dejar espacio a una semilla que está por crecer. Se obligó a mirar los pasillos de la escuela, los rostros de los niños, y comenzó a preguntarse cuánto de lo que enseñaba era realmente justicia y cuánto era orgullo y rigidez. Cada regla, cada norma que hasta ese momento había considerado inmutable, empezó a perder su poder frente a la evidencia de que la verdadera enseñanza no estaba en las palabras ni en los castigos, sino en el ejemplo de bondad y humildad que un niño podía ofrecer. Doña Mercedes cerró los ojos por un momento, respirando profundo, y permitió que su corazón escuchara el silencio. No había ruido, no había voces, solo el latido de su propia humanidad despertando lentamente. Comprendió que había dejado de ver lo esencial, que había permitido que la apariencia y el juicio superficial gobernaran sus decisiones, y que esa ceguera le había impedido reconocer la grandeza de un corazón puro. Un sentimiento nuevo la recorrió. Una mezcla de arrepentimiento, asombro y gratitud. Arrepentimiento por haber juzgado a Tomás sin conocerlo, asombro por la fuerza silenciosa que aquel niño emanaba y gratitud por la lección que estaba recibiendo de la vida misma. Por primera vez, se permitió imaginar que quizá aquel niño no era simplemente un niño común, sino alguien que llevaba consigo algo más grande, una presencia que trascendía lo humano y que tocaba cada alma con suavidad y poder. Doña Mercedes observó cómo Tomás ayudaba a un compañero que había tropezado con un libro caído al suelo. La paciencia y la ternura con que lo levantó hicieron que un calor inesperado inundara su pecho. Sus propios ojos se humedecieron, y la rigidez que siempre la había definido comenzó a desvanecerse. Comprendió que había subestimado lo invisible, que la verdadera fuerza no estaba en imponer reglas, sino en reconocer la bondad donde otros solo veían pobreza y limitaciones. Mientras Tomás se alejaba, la directora permaneció en la puerta, reflexionando. Cada paso que él daba parecía resonar en su corazón, recordándole que las apariencias engañan, que el juicio humano puede fallar, y que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en la compasión. Comprendió que aquel niño estaba enseñándole, silenciosa pero poderosamente, que la justicia verdadera no se dicta desde la autoridad, sino desde la capacidad de amar y comprender a los demás. En ese instante, doña Mercedes se dio cuenta de que su percepción del mundo estaba cambiando. La dureza que había sido su escudo durante años comenzaba a ceder, dando espacio a la apertura y a la sensibilidad. Sabía, sin comprender del todo cómo ni por qué, que aquel niño humilde, con su bondad y su paciencia, estaba mostrando algo que transformaría su vida para siempre. El silencio de su corazón se llenó de preguntas, de introspección, sobre todo, de reconocimiento. Había subestimado lo más importante. Frente a la humildad de un niño, frente a la generosidad y la bondad que no buscaban recompensa, doña Mercedes comenzó a comprender la lección más profunda de todas. La verdadera justicia, la verdadera grandeza y la verdadera enseñanza se encuentran en el amor y en la compasión, no en la apariencia ni en la autoridad. Y así, mientras Tomás desaparecía a lo lejos, la directora permanecía en la puerta, con el corazón transformado, preparándose sin saberlo para un encuentro que cambiaría su vida y para una revelación que trascendería lo humano, que a veces los más pequeños son los portadores de la verdad más grande, y que la presencia de Dios puede manifestarse en la forma más humilde e inesperada. El despertar del amor.
A medida que el día avanzaba, doña Mercedes permanecía en su oficina, pero su mente no podía concentrarse en el papeleo ni en las rutinas de siempre. Cada gesto, cada mirada de Tomás durante aquel breve encuentro seguía resonando en su corazón, como un eco persistente que se negaba a desaparecer. Por primera vez en muchos años, sentía que las reglas y la disciplina que había mantenido como pilares de su autoridad no eran suficientes para comprender la vida. Algo más profundo, más grande y más humano estaba ocurriendo. Estaba despertando el amor en su corazón, un amor que no conocía límites y que la hacía reconsiderar todo lo que había dado por sentado. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, recordaba cada acto de humildad que había presenciado. Cómo Tomás compartía su lonchera con un niño hambriento, cómo levantaba con ternura a quienes caían o tropezaban, cómo su paciencia parecía inagotable incluso frente a la injusticia. Era un amor silencioso, puro, que no necesitaba aplausos ni reconocimiento, y que tenía un poder que doña Mercedes nunca había visto antes. Sentía que cada acto de bondad del niño tocaba no solo a quienes lo rodeaban, sino también su propia alma, despertando sentimientos de compasión, perdón y ternura que ella había mantenido reprimidos durante años. Se detuvo frente al ventanal que daba al patio, y vio a los niños jugar nuevamente. Sus risas sonaban más claras, más llenas de vida, y en medio de ellos, aunque a lo lejos, imaginaba a Tomás observándolos con esa serenidad que parecía comprender todo. La directora comprendió que el amor no se impone con autoridad ni se exige con normas estrictas. El amor se demuestra con acciones, con empatía, con la capacidad de ver al otro más allá de las apariencias. Doña Mercedes respiró profundamente, sintiendo que algo dentro de ella cambiaba. La rigidez de su carácter cedía paso a la apertura, a la sensibilidad, y por primera vez se permitió imaginar cómo sería actuar con amor y compasión en lugar de solo disciplina. Su corazón, que durante años había estado envuelto en orgullo y control, ahora latía con una ternura inesperada, con un deseo de corregir errores y de abrirse a la bondad que había ignorado por tanto tiempo. En ese momento, recordó las palabras de Tomás cuando lo había expulsado. «Señora, no vengo a causar problemas. Solo quiero aprender, como todos los demás». Esas palabras, simples y humildes, resonaban con fuerza en su mente. Doña Mercedes comprendió que aquel niño le estaba enseñando la lección más importante de su vida. La verdadera autoridad no se ejerce con miedo ni control, sino con amor y comprensión. La grandeza no se mide por imponer reglas, sino por la capacidad de amar, de perdonar y de reconocer la bondad donde otros solo ven limitaciones. La directora bajó la mirada y vio su reflejo en el cristal. Una mujer transformada, con el corazón abierto a la compasión y al entendimiento. Sintió un nudo en la garganta, mezclado con gratitud y humildad, y se dio cuenta de que no podía dejar pasar más tiempo sin corregir su error. Tomás no solo había enseñado a los niños una lección de bondad, sino que también había despertado algo profundo dentro de ella, un amor capaz de cambiar su perspectiva, de transformar su manera de ver la vida y de comprender que cada alma merece ser valorada, no por su apariencia, sino por la pureza de su corazón. En el patio, mientras los niños jugaban, un sentimiento de paz comenzó a envolver todo a su alrededor. Doña Mercedes entendió que la verdadera fuerza y autoridad provienen del amor, y que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene un poder invisible pero profundo. Su corazón despertaba a una nueva realidad. La capacidad de amar y de perdonar es más poderosa que cualquier norma, y la humildad puede tocar incluso los corazones más endurecidos. Aquel despertar del amor no era un cambio superficial, era una transformación profunda, silenciosa pero irreversible. La directora comprendió que había sido testigo de algo extraordinario, la presencia de lo divino manifestándose a través de la humildad y la bondad de un niño. Tomás, sin saberlo, estaba enseñándole a ella y a todos los que observaban que la verdadera grandeza no se encuentra en la apariencia ni en el poder, sino en la pureza del corazón y en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Doña Mercedes respiró hondo, sintiendo como su alma se llenaba de una paz desconocida. Sabía que, a partir de ese día, nada volvería a ser igual. La justicia, la autoridad y el amor estaban unidos de una manera que jamás había comprendido, y la lección de Tomás sería un faro que guiaría sus acciones y decisiones de allí en adelante. En su corazón despertaba algo que nadie podía enseñar: el amor verdadero, silencioso, humilde y transformador. Mensaje para nosotros. Después de aquel día, la escuela nunca volvió a ser la misma. Doña Mercedes, con su corazón transformado, comenzó a tratar a los niños con una sensibilidad y compasión que antes le eran desconocidas. Su mirada había aprendido a ver más allá de las apariencias,
y sus decisiones comenzaron a reflejar una justicia guiada por el amor y la comprensión. Los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos ahora eran reconocidos, y la bondad y humildad se convirtieron en valores que empezaban a permear cada rincón del aula. Tomás, por su parte, continuó su camino con la misma serenidad y humildad de siempre. Pero aquel día, mientras ayudaba a un niño a recoger sus libros, ocurrió algo extraordinario. Una luz suave y cálida pareció envolverlo, y por un instante, quienes lo observaban pudieron sentir una presencia majestuosa, llena de paz y amor. En ese instante, todos comprendieron, aunque sin palabras, que aquel niño no era común. No se trataba solo de un niño humilde, bondadoso y generoso. Tomás llevaba consigo la esencia de Jesús, caminando entre nosotros disfrazado de inocencia y sencillez, enseñando con hechos lo que las palabras a veces no logran transmitir. Los niños miraban con asombro y respeto, algunos con lágrimas en los ojos, y doña Mercedes sintió una mezcla de humildad y gratitud que la dejó sin aliento. Comprendió que había sido testigo de un milagro silencioso, uno que no se anuncia con estruendo, sino que se manifiesta a través del amor, la paciencia y la bondad que toca el corazón de todos. Tomás no necesitaba explicar nada. Su vida, sus acciones y su humildad eran el mensaje más poderoso que alguien podía recibir. La verdadera grandeza reside en el amor incondicional y en la capacidad de servir a los demás sin esperar recompensa. Y este es el mensaje que debemos recordar nosotros. Muchas veces, no reconocemos la grandeza y la divinidad que caminan a nuestro lado en la forma más sencilla. Los milagros no siempre llegan envueltos en luces y prodigios. A veces se manifiestan en un corazón humilde, en un gesto de bondad, en la paciencia frente a la injusticia. Cada acción de amor, por pequeña que parezca, tiene el poder de transformar vidas y despertar la fe en quienes la reciben. Hoy, si alguna vez te has sentido rechazado, ignorado o subestimado, recuerda a Tomás. Recuerda que, aunque el mundo no siempre reconozca tu valor, tu bondad, tu humildad y tu fe tienen un poder invisible que trasciende cualquier injusticia. Que cada gesto de amor sea una semilla que florezca en la vida de otros, y que cada día tengas la certeza de que Dios observa tu corazón, guiando tus pasos y usando tu vida para enseñar, transformar y bendecir. Porque el mensaje final es claro y eterno. La verdadera grandeza no se mide por lo que poseemos, sino por lo que damos. La verdadera justicia no se encuentra en los juicios humanos, sino en la compasión. Y la verdadera presencia de Dios se manifiesta en los corazones humildes que aman sin esperar nada a cambio. Tomás nos enseñó que incluso un niño, incluso el más humilde, puede llevar consigo la luz de Jesús y transformar el mundo a su alrededor. Y nosotros, al abrir nuestro corazón, podemos reconocer esa luz, aprender de ella y permitir que el amor divino transforme nuestras vidas, tal como transformó la vida de la directora, de los niños y de todos los que tuvieron el privilegio de presenciar su humildad y bondad. Que esta historia nos recuerde siempre que la fe, la humildad y la bondad tienen un poder real y visible, y que todos podemos ser instrumentos de amor y milagros en la vida de quienes nos rodean. Porque, a veces, el cielo elige aparecer en la forma más inesperada, y reconocerlo depende únicamente de abrir nuestro corazón.